Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre esas rivalidades entre grupos que a veces se sienten, bueno, muy intensas. Vamos a explorar un caso clásico: Argentina y Brasil. Tenemos unos análisis interesantes sobre esa tensión histórica y también textos de psicología social que te busquen explicar el fondo. La idea es ir más allá del fútbol o de la anécdota, ¿no? Y tratar de entender qué mecanismos psicológicos podrían estar funcionando ahí, según estos documentos. Vamos a meternos en eso. Exacto. Porque lo que sugieren estos materiales es que no es solo fútbol, para nada. La historia política, claro, pero sobre todo, cómo nos vemos a nosotros mismos como parte de un grupo. Eso parece jugar un papel clave. Sí, los documentos describen cómo esa rivalidad a veces, se desborda un poco. Mencionan cosas que pasaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿te acuerdas? Hasta una pelea en un partido de tenis donde ni siquiera jugaba un brasileño. Increíble. Uf, sí. Pero también, y esto es interesante, muestran la otra cara. Gestos de paz, como jugadores de rugby de ambos países posando juntos, o los capitanes de básquet pidiendo calma, hablando de ser hermanos sudamericanos. Hay como dos lados, ¿no? Totalmente. Esa dualidad es llamativa. Un artículo que leímos rastrea las raíces bien atrás, hasta la lucha por la hegemonía en el Cono Sur, allá por el siglo XIX. Casi como si fuera una herencia de la vieja tensión entre España y Portugal, ¿viste? Claro. Y otro texto menciona diferencias que se percibían históricamente, como que Argentina se veía más europea, homogénea, y Brasil más diverso, más mestizo. Aunque también dice que esas visiones fueron cambiando, obviamente. Y acá es donde la cosa se pone, para mí, súper interesante, con lo que aportan los textos de psicología social. Nos dan otra mirada, ¿no? Con la teoría de la identidad social, la TIS, de Tachfeld y Turner. Fundamental, sí. Parece que gran parte de cómo nos vemos, de nuestro autoconcepto, viene de los grupos a los que sentimos que pertenecemos. Y el primer paso que describen es la categorización, ¿cierto? Así es. Esa tendencia casi automática a clasificar. Nosotros, argentinos en este caso, o brasileños, y ellos, el otro grupo. Exacto. Es un atajo mental, digamos. Nos ayuda a simplificar el mundo social, que es súper complejo. Pero claro, al mismo tiempo, tiende a exagerar las diferencias entre los grupos y las similitudes dentro de nuestro propio grupo. Y eso puede abrir la puerta a los estereotipos, ¿no? Justamente. Un texto menciona ejemplos concretos. Los argentinos vistos como soberbios o agrandados y los brasileños asociados casi exclusivamente a fútbol, carnaval y mulatas hermosas. Incluso se menciona que históricamente hubo episodios de racismo en el deporte, lamentablemente, ligados a estas categorizaciones. ¡Qué fuerte! Y luego las fuentes hablan de la comparación social. ¿Qué sería eso exactamente? Bueno, es la idea de que no solo nos categorizamos, sino que también comparamos a nuestro grupo con los otros. Y buscamos activamente que nuestro grupo, el endogrupo, salga bien parado en esa comparación, que sea visto positivamente. Ah, claro. Digamos. Entiendo. Por eso se resaltan los logros propios. Claro. Tener los mejores futbolistas, sea Pelé o Messi o Maradona, según a quien le preguntes y de qué época hables. Se enfatizan los atributos positivos propios y a veces, se exageran los negativos del otro grupo o se minimizan sus logros. Es parte de esa búsqueda de prestigio grupal. Y todo esto se conecta con el tercer punto que mencionan, la identificación. Exactamente. No basta con saber que perteneces a un grupo, tenés que sentirlo. Es involucrarse emocionalmente. Pensar en esa sensación, la piel de gallina, al escuchar el himno nacional antes de un partido importante, ¿no? Uf, sí. Eso es la identificación en acción. Es ese lazo emocional que te une al grupo y a sus símbolos. Las lecturas lo describen muy bien. Pero los análisis que vimos van un poquito más allá, ¿verdad? Mencionan también la teoría de la autocategorización. ¿Qué suma esta teoría? Sí, la teoría de la autocategorización, que también viene de Turner y colegas, como que refina la idea de la identidad. Plantea que nuestra identidad no es algo fijo, único. Es flexible. ¿Cómo flexible? Que según el contexto, podemos vernos a nosotros mismos en distintos niveles. A veces lo que importa es nuestra identidad personal, única, yo como individuo. Otras veces lo que se activa es la identidad social, yo como argentino frente a un brasileño, por ejemplo.
Ahí el grupo es lo relevante. Ajá. Y otras veces puede activarse un nivel todavía más amplio. Vernos como sudamericanos, o incluso como seres humanos, como cuando los capitanes de básquet hicieron ese llamado a la hermandad. Entiendo. La situación enciende una u otra forma de vernos. Exacto. La situación, el contexto inmediato, hace que una categoría sea más saliente, más relevante que las otras en ese momento. Y esta teoría también introduce un concepto que a veces suena un poco raro: la despersonalización. ¿Cómo lo explican los textos de forma que se entienda fácil? Sí, suena fuerte, pero no significa perder la personalidad o volverse un autómata, ¿eh? Se refiere más bien a un cambio en el nivel de identidad. Cuando una identidad grupal está muy activa, muy saliente, pensá en un estadio lleno, en medio de la hinchada, empezamos a vernos menos como individuos únicos y más como representantes, casi intercambiables, de ese grupo. ¿Como un prototipo del grupo? Eso, como un prototipo. Y empezamos a pensar, sentir y actuar más en función de las normas, los valores y los objetivos de ese grupo, que como individuos aislados. Es como si el yo dejara paso al nosotros temporalmente. El yo grupal toma el control, por decirlo de alguna manera. ¡Wow! Es potente pensarlo así. Entonces, si conectamos todos los puntos de estos documentos, parece que estas teorías psicológicas, usando este caso tan potente de Argentina y Brasil, nos dan herramientas muy útiles para entender por qué nos aferramos tanto a nuestros grupos, por qué nos identificamos tan fuerte. Sin duda. Y también cómo surgen esas tensiones, esas chispas con otros grupos. Y no solo en el deporte, no. Esto aplica a muchísimos ámbitos. Totalmente. Lo fascinante, creo yo, es ver cómo estos procesos mentales que son bastante universales, categorizar, comparar, identificarse, se manifiestan de formas tan específicas. Se tiñen con los colores de la cultura, de la historia particular, de los símbolos propios de cada grupo. Los materiales sobre Argentina y Brasil lo ilustran de maravilla. Sí, es verdad. Y nos deja pensando, ¿no? Quizás para cerrar, ¿hasta qué punto esas pertenencias grupales que todas y todos tenemos, a veces de formas muy sutiles, casi sin darnos cuenta, están moldeando cómo vemos el mundo, cómo percibimos a los demás y cómo reaccionamos en nuestra vida diaria? Mucho más allá de una cancha de fútbol o una disputa histórica. Es una excelente pregunta para seguir reflexionando. Bueno, un análisis muy interesante. Sí, da para mucho más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.